Hola chicos, bienvenidos. Estamos avanzando nuestra preciosa mochila. Ya creo que ustedes van en este hermoso corazón. Yo sé que está quedando muy bonita, pero ya me empezaron a enviar fotos y se ve muy hermosa. Les cuento, el tutorial de hoy es para avanzar, para enseñarles cómo se cierra este corazón y cómo crecemos estos dos. Así que vamos muy bien chicos, vamos avanzando bastante. Bienvenidos. Otro tutorial más de la mochila de San Valentín. Esta mochila es la mochila de San Valentín, chicos. Bienvenidos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que sigan tejiendo. Este punto en relieve es muy fácil, no le tengan miedo a este punto. Se ve muy hermoso. Me encanta cómo se ve, mire. Y la textura es deliciosísima. Así que vamos muy bien. Empecemos de una vez, chicos, donde quedamos en el tutorial anterior, para avanzar, para continuar. Creo yo que después de este tutorial faltaría uno nada más para ya dejar terminada la mochila y ya nos dedicaremos a hacer cordón, pompones, fajón y monedero. Todavía nos faltan detalles, pero la mochila como tal quiero que en un tutorial más quede terminadita. Bueno chicos, ahora sí llegó el relieve, lo que estaban esperando muchísimas personas que ya tienen el patrón, que han adquirido el patrón, esta parte que estaban esperando el relieve. Esta parte son los picos que van. Les voy a enseñar, bueno, yo les enseñé cuando empezamos el video, pero quiero enseñarles ahora. Miren, estos picos son los vacíos. Miren, estos picos son los vacíos que todavía no se completan. Miren. Y este es el relieve. Este es el punto de relieve que ya se empieza solo con el rosado, que hace que se vea así de bonito, como todo en ladrilladito. Eso es lo que vamos a empezar en esta vuelta. Yo ya adelanté, bueno, la mitad. Pero chicos, les voy a mostrar desde acá cómo empecé. Acá está el gancho, ¿listo? Entonces, miren, así como está acá, que dice que se empieza con un punto rojo sobre la filita de puntos rojos que tengo, eso mismo empiezo acá. Yo por eso no lo había hecho. De hecho, no terminé hasta el último punto porque necesito que entiendan muy bien cómo se unen o cómo se empata el diseño para que no se vea cortado. Entonces acá en este primer rojo de donde tenemos marcado que ya eso nos señala que empieza el segundo diseño, hacemos un punto rojo, así, solo uno, que este se va a ir corriendo para formar una puntita acá, una esquinita o una de las líneas de la vida. ¿Listo? Voy a seguir tejiendo en este orden. Les voy a decir el orden porque no les quiero mostrar para no perder tanto tiempo y mostrarles el relieve acá. Entonces dice que va un punto en relieve, un punto digo de la línea de la vida sobre rojo, van 8 puntos palo rosa, 2 puntos de la línea de la vida, o sea rojos, 8 puntos palo rosa, nuevamente 2 rojos, 4 palos rosas, 2 rojos, 1 palo rosa y hice el corazón, que ese sí se los voy a mostrar. Nuevamente acá hago 11 palos rosas, 2 rojos, que es para ir completando los piquitos. Tengo 5, 2, 4, 5 palos rosas. El otro corazón, aquí la línea de la vida se junta, acá esta es la otra, y tengo 3 palos rosas. Este es el corazón, que también se los voy a mostrar ahorita como es igual que este, pero igual se los quiero enseñar. 3 palos rosas, 2 rojos, 3 palos rosas, 2 rojos. Estos son 20 palos rosas, 2 rojos, ya terminando acá, 4 palos rosas. En mi caso me quedaron 4 palos rosas ahí, listo. Y hice un rojo sobre rojo. Sí, un rojo sobre rojo. En la otra vuelta alcanzo a hacer 2. Eso es todo lo que hice. Entonces yo voy a tejer eso que les acabo de leer hasta este punto, ¿ok? Porque lo que quiero es formar las líneas.
Bueno chicos, avancé este pedacito, simplemente terminé, hice un rojo sobre rojo, 8 palos rosas, 2 rojos, 8 palos rosas, 2 rojos, 4 palos rosas, 2 rojos, un palo rosa, y acá vamos a ampliar el corazón. Simplemente en un punto rojo hago uno negro, vamos a hacer 2 rojos, un punto negro en el último rojo que queda libre, y vamos a aumentar el color rosa que va en el corazón. Así es sencillo. Un punto bajo sobre negro. Siempre tendrá que ir un punto bajo, uno en relieve, un punto bajo. ¿Listo? El primero lo hice punto bajo sobre negro. Ahora vamos a mirar cómo se hace el punto en relieve. Es muy sencillo, chicos. Tengo punto bajo, tengo lazada en mi aguja. Simplemente hago lazada para que me queden 2 hilos en mi aguja. Y voy a la pestañita de abajo. Recuerden que nosotros trabajamos agarrando la pestañita de atrás. Así que todas estas pestañitas que quedan al frente son muy funcional, o en este momento es muy funcional para hacer el punto en relieve. Entonces acá que me quedo con negro queda perfecto para que ustedes entiendan. Hago lazada, me agarro de esta pestañita del punto negro. Voy a traer el hilo, o sea que en sí lo que hago es un punto alto, nada más. Miren, traigo el hilo, me quedan 3 en la aguja. Yo lo hago sacando 3 veces, 1, 2 y 3. De esta forma no se me recoge el tejido. Si ustedes lo hacen sacando 2 veces, el tejido tiende a recogerse. Sigue el punto negro, hago punto bajo. Recuerden que es punto en relieve, punto bajo, nunca 2 puntos en relieve, nunca. Siempre tendrá que ir alternando. Cambio el hilo negro y acá en este primer rojo voy a hacer un punto negro, los nuevos 2 rojos porque estoy creciendo mi corazón, y el último punto rojo queda sobre negro y negro sobre rojo. Ahora sí voy para lo rosa, este color rosadito, y dice que van, después de crecer mi corazón, 11 palos rosas, 2 rojos, 5 palos rosas, 2 rojos, y llego a este otro corazón. Bueno chicos, ya avancé. Miren, así se va cerrando la línea de la vida. Acá en la siguiente vuelta le hacemos un puntito y ya. Les voy a mostrar acá, es muy sencillo, lo mismo. Así como se amplía este corazón, se amplían todos, ¿ok? Entonces terminé con 2 puntitos rojos, un negro sobre palo rosa, y sobre este primer negro que hay vamos a hacer un punto negro en el rojo también y en el siguiente negro también, para un total de 3, así como se aumentó acá, que se hicieron 3, así igual. Y vamos a hacer un punto negro para que ya quede cerradito. Así es sencillo. Todo este va color palo rosa. Y acá dice mi patrón que voy a hacer rojo sobre rojo, o sea que dejo un punto rojo libre. Esperen que termine este punto y es sin terminar. Y rojo sobre palo rosa. Dice que voy a tejer 3 palos rosas. 1, 2, 3, 2 rojos, uno sobre palo rosa, uno sobre rojo, y voy a tejer todo este hasta acá palo rosa. También dejo lo mismo, un rojo sobre rojo, uno sobre palo rosa, y encima de este, bueno, de hecho no encima de este, sino que voy a dejar 1, 2, 3 palos rosas
aquí dejando un palo rosa libre voy a hacer el rojo, ¿ok? Y empiezo la siguiente vuelta, así que voy a terminar, doy la otra vuelta y les muestro cómo nuevamente seguimos creciendo este corazón y este, que por ahora son los únicos dos que vamos a trabajar, que estamos trabajando, porque en la siguiente vuelta sí vamos a meter el siguiente corazón que queda por acá, que se empieza con un punto negro. Voy a avanzar y les muestro. Bueno chicos, terminé la vuelta. Miren, acá crece mi corazoncito, acá nace el otro y les voy a mostrar qué hice. Sencillamente empiezo acá. Acá empecé con un punto rojo sobre color palo rosa, todo rosadito, un último puntito sobre rojo y todo este rosa, porque simplemente es eso, rosa. Este sí voy a tejer un rojo sobre rojo y uno sobre rosa. Lo dejo para estarles mostrando, chicas. Realmente no es complicado, pero yo entiendo que un paso a paso pues debe ser lo mejor explicado. Bueno, acá simplemente hago dos rositas y dejo un palo rosa libre para hacer el rojo. Un solo rojo va ahí. Ahora hacemos palo rosa y vamos a dejar un palo rosa libre porque vuelvo a hacer el corazón y ustedes saben que este corazón empieza con negro. Esa parte está muy clara. Los dos rojos, uno negro y vamos a ampliar el corazón o el palo rosa que está por dentro de lo que se forma corazón. Primer punto bajo normal, punto bajo normal. Segundo punto, chicos, si tienen dificultad con esto del punto en relieve, es muy sencillo. Se los voy a volver a explicar porque alguien me dijo que no le quedó clara. Mira, punto bajo, hago lazada, bajo en el punto que corresponde, que sería este palo rosa, pero en el punto que hice ese palo rosa, no en el palo rosa, sino este punto palo rosa se hizo sobre este negro, así que sobre este pestañita de color negro me agarro para hacer el punto alto. Este punto alto se hace de 3 sacadas, 1, 2 y esta es la tercera. Si es necesario las 3 sacadas, chicos, porque si no se recoge el tejido. Entonces es muy importante. Siempre que hacemos un punto en relieve, el que sigue tiene que ser punto bajo. Siempre. No pueden quedar 2 puntos en relieve seguidos. 2 puntos bajos sí, pero 2 en relieve no. Entonces, punto en relieve, punto bajo. Lo mismo, lazada, este es el punto que corresponde, pero como es en relieve bajo, agarro la pestañita y hago mi puntito. Así de sencillo, termino con un punto bajo sobre negro y vamos a hacer el punto negro. Acá, los dos rojos que quedan corridos porque estamos ampliando este corazón. Este no es tan grande, este corazón realmente no queda tan grande. Los otros dos, de hecho, el grande no lo hemos empezado, pero van a quedar dos más grandes que este y va a quedar este y uno que queda en la parte alta pequeño. Sí, vamos todavía no hemos empezado los dos grandes. Eso era lo que estaba confirmando. Y vamos a tejer, chicos, todo esto, todo, desde acá palo rosa hasta este rojito. Bueno, chicos, adelanté una vuelta completa. Miren, así se ve ya el corazón. Acá en esta parte simplemente fui haciendo los aumentos. Ya ustedes, bueno, aumentándolo porque pues estamos tejiendo sobre negro y el último lo hacemos también sobre negro, pero no porque se hacen aumentos como tal. Acá se tejió, se mete este corazón que es el más grande. De hecho es el corazón grandote. Les voy a mostrar un poquito. A ver, este, chicos, miren, este es el corazón grandote. Este es el más grande, que es este puntico. Este que ya está grandecito es este, que de hecho ya vamos a empezar a cerrarlo. Este es este, ¿ok?
Y este será este corazón grande, o sea que aquí este se va a acercar a este. Eso era lo que quería que entendieran un poco. Ya la línea de vida ya estamos terminándola. Entonces este corazón es este y este que acabo de meter será este. Acá para continuar no vamos a hacer más. La línea de la vida ya se tapa, ya todo este pedazo es solo el palo rosa y nos vamos a dedicar solo a este corazón, obviamente pues cerrando este, ¿no? Y más adelante pues nace nuevamente este, así que no está complicado. Yo sé que parece, pero no está nada complicado. Ok, chicos, entonces teniendo claro que este puntito que acabo de colocar será este el más grande, eso era lo que quería explicarles. Y este es el pequeño y este es este de acá. Bueno, entonces sí vamos por muy buen camino. Bueno, teniendo esto claro, vamos a mostrar qué se hizo en esta vuelta. Simplemente acá ya se cerró. Tenía 2 puntos salmón con puntos rosas, perdón. Simplemente hice 3 rojos. 1 sobre rosa, 2 sobre rosa y el tercero sobre rojo. Tapamos todo esto con palo rosa, que ya realmente no hay que preocuparnos tanto por esta parte. Y acá siempre, chicos, como este corazón apenas está creciendo, siempre se deja un punto palo rosa para ampliarlo. Recuerdan, no estoy haciendo aumentos. La forma de aumentar de tamaño es simplemente dejando un punto libre para empezar el corazón ahí. Eso es todo. Vamos a tejer el punto negro sobre palo rosa, los 2 rojitos, luego un punto negro. Siempre será el punto negro, que es para que me forme la línea del corazón. Realmente, chicos, esas líneas ayudan mucho. Visualmente se ve espectacular. Se ve espectacular las líneas que se hacen para darle profundidad a los corazones. Este corazón, igual que todos los que vamos a tejer, siempre queda un punto negro libre, hago punto bajo, siempre punto bajo. Ahora sí, punto en relieve, lazada, me agarro la pestañita y las 3 sacadas. Recuerden, la pestañita es el punto de abajo donde se hizo el punto bajo. Por ejemplo, acá el que sigue es este puntito bajo. Mire, yo no me agarro de la pestañita de atrás, sino que bajo por ese mismo puntico, agarro la pestañita del punto anterior y eso es lo que me sirve para que se vea como ladrilladito, que encaje tan hermoso y tan perfectamente el diseño. Punto bajo y vuelvo a hacer lo mismo. Mire, esta pestañita de acá es la que me sirve. Y termino con un punto bajo sobre negro y voy a hacer punto negro sobre rojo, los 2 rojos corridos y en este primer salmón punto negro. Acá voy a dejar solamente 6 puntos palo rosa y hago el punto negro. Miren, este es el corazón que les acabo de mostrar, punto negro, los 2 rojos, el negro corrido, 1 2 3 4 5 6 palos rosas, un negro y seguimos tejiendo. Y acá lo mismo, se deja un punto libre para crecer este corazoncito. Este se crece igual que este. Ya tenemos un palo rosa. En esta vuelta le vamos a dar un punto en relieve, igual que se hizo con esto. ¿Listo, chicos? Entonces avanzamos para que ustedes vean realmente qué estamos tejiendo. Bueno, chicos, avancé ya más vueltas, pero no se me asusten. Acá ya vamos a terminar con un puntito y ya. No se asusten para nada, no se preocupen, no pasa nada. Les cuento, bueno, acá empecé, ya aquí se cerró con un puntico sobre los rojos, todo color rosa. Acá pues quedaron 3 punticos ya para cerrarlo también en la otra vuelta con un puntito rojo. Y acá vamos a empezar a cerrar el corazón. Recuerden que este corazón es pequeño, los 2 que son grandes son estos 2. De hecho, este es el más grande de todos, que ya se los expliqué. Bueno, entonces les voy a mostrar qué he hecho hasta ahí. Les voy a mostrar. Aquí se empezó. Es la vuelta donde empezamos el diseño, el puntito rojo sobre rojo, todo palo rosa. Acá va el puntito rojo, que allá todavía no iba pues porque apenas estoy terminando la vuelta. Ya ustedes saben que donde empiezo, donde termino, pues siempre hay una pequeña diferencia. Y acá es el corazoncito que les mostré. Yo no quise adelantarlo tanto porque necesito que ustedes vean qué hago.
Chicos, si tienen dudas, si les falta una vuelta o algo, recuerden el punto negro que colocamos ahí en la vuelta anterior, cuentan. En mi caso yo estoy contando los puntos negros, ni siquiera desde acá ni los rojos, no, desde acá 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 5 vueltas llevo con rojo, ya esta es la sexta vuelta, con negro, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 con negro. No estoy contando los palos rosa porque confunde mucho el relieve, entonces prefiero contar estos negros del borde, o estos si se ven mejor, 1, 2, 3, 4, 5. Listo, entonces la siguiente vuelta sería la sexta vuelta con negro, pero ya ahí voy a colocar el centro del corazoncito para empezar a cerrarlo. Entonces ustedes se pueden guiar por esto, por este lado, ya que este es un poco complicado. Bueno, chicos, teniendo eso claro, simplemente llegamos acá, lo mismo, ya la línea de vida se están cerrando ahí con un solo punto, ya voy bastante bien. Y acá voy a tejer 2 puntitos rojos. Esta parte del corazón siento yo que está muy bien explicada y ya ustedes tienen muy claro que es la línea del corazón y eso no tiene por qué faltarles nunca, ¿ok? Que es lo que encierra al corazoncito. Entonces un punto negro sobre, que de hecho, chicas, este puntico es el primero de 3 que voy a hacer uno sobre otro. ¿Listo? Entonces también aclaro eso, van a quedar 3 vueltas con punto negro sobre negro, punto rojo sobre rojo, punto negro sobre negro, pero esta es la primera de las 3. Bueno, ya al borde, ahora vamos a hacer nuevamente el relieve. Solo vamos a hacer 4 palos rosas, un punto bajo sobre negro, el punto en relieve, 2, punto bajo, 3, y este que es el punto relieve, 4. Ya no hacemos más, y el que sigue será un punto negro que será punto bajo. Es muy importante que sí sea punto bajo, y volvemos a hacer lo mismo, 4 palos rosas a este lado para que el corazón quede igual. Esto es muy importante, que sí se haga la misma cantidad de puntos a un lado y al otro del punto negro para que el corazón quede igual, ¿ok? Esto está bien. 2, 3, con este es el tercero, y el cuarto es punto bajo sobre negro. Así es sencillo, y volvemos a hacer corrido, punto negro, que lo hacemos en el primer rojo, los 2 rojos, 1 y 2, un punto negro sobre palo rosa. Listo. Y acá ya tenemos muy claro que vamos a ampliar los corazones igual que estos. O sea que acá hago punto negro sobre palo rosa, punto rojo sobre negro, punto negro sobre palo rosa. Igual que se empezó este corazón y se empezó este, se empezará este y se empezará el otro que queda casi al final. Listo, entonces se van a avanzar igual. Lo mismo este, chicas, este se va a ampliar igual que se ha ampliado este. Les enseño este más que todo es por que ya tienen que saber cómo se cierra, y esa parte pues obvio no la hemos visto ya porque no hemos cerrado todavía el primero. Entonces este punto negro se va a crecer como corazón, este se crece, esta línea de vida simplemente se cierra con un punto y ya. Terminamos punto sobre punto porque esta ya se cerró, punto sobre punto, y cuando lleguemos nuevamente acá les muestro, mis niños, cómo seguimos cerrando este bonito corazón. Bueno, chicos, así quedamos. Les mostré esta parte, les muestro cómo aumenté acá, que de hecho no son aumentos, simplemente se corre el punto negro sobre palo rosa, el rojo sobre negro y el primer negro sobre palo rosa, y acá pues este corazoncito también ya empieza a crecer. Listo, entonces teniendo eso claro, chicos, miren, este ya tiene el relieve. Simplemente vamos a hacer la otra vuelta. Acá ni les mostré porque todo esto ya va palo rosa y así va a seguir. Solo palo rosa, nos vamos a concentrar solo en estos corazones. Les decía que esta era la primera vuelta de 3, o sea que acá vamos a repetir nuevamente negro sobre negro. Aquí, en esta parte, negro sobre negro, rojo sobre rojo. Son 2 rojos, pues hago 2 rojos. Y negro sobre negro.
Volvemos con el palo rosa. Simplemente, chicos, quedan 3 porque empezamos colocando palo rosa sobre palo rosa, que acá había un punto bajo, lo hice en relieve, punto bajo y este en relieve, pero acá se disminuye porque voy a hacer el último palo rosa con negro. Este punto negro que ya tengo lo hago con rojo y vuelvo a hacer un punto negro para ya empezar a cerrar mi corazoncito. Así que a este lado tampoco puedo hacer los 4, solo 3, y les muestro. No es difícil, pero sí necesito mostrarles cositas puntuales porque esos detalles son los que aclaran dudas. Miren, 1, 2 y este es el tercero de palo rosa sobre palo rosa, pero lo hago en relieve y voy a hacer negro sobre negro, rojo sobre rojo y negro sobre negro. Si ven lo sencillo que es lo del corazón, en la siguiente vuelta sí ya lo voy a tapar todo con negro. Miren, ahí. Listo, este lo mismo, este lo voy a abrir, o sea que acá me quedan menos palos rosas, solo quedan 3 porque uno lo va a ocupar. Voy a abrir este, ya no les enseño es porque es igual a este, ¿ok? Entonces damos la vuelta, vuelvo a mostrarles qué tanto avancé en estos dos, pero lo importante es que ustedes aprendan cómo se cierra este. Estos saben muy bien que es igual que este, crecerlo y ya. Bueno, cerramos el corazón, miren lo hermoso que se ve preciosísimo. Pero nada, chicos, no se me asusten. Les mostré cómo lo hice acá, que ya metimos un rojo en el centro del corazón, así que no es nada complicado. Les voy a mostrar esta parte totalmente palo rosa. Así de sencillo, así de fácil es esta mochila. Vamos a tejer encima del primer negro un palo rosa para ya hacerlo corrido hacia adentro, y vamos a tejer en el primer rojo un punto negro, 2 rojos corridos, que será un rojo sobre rojo y uno sobre este color negro. Así de sencillo, simplemente estamos corriendo los colores. Y en este primer palo rosa vamos a hacer un negro, 2 y 3 encima del color palo rosa. Vamos a hacer el rojo que empieza en el primer negro, en el primer negro de los que tenemos acá, porque acabamos de tapar fueron los palos rosas. 3 rojos, miren, así de sencillo, 1, 2, 3 rojos. Y vamos a hacer nuevamente el color negro en el primer palo rosa, color negro, 2 y 3 sobre el palo rosa, y volvemos con el rojo. A ver, y ese rojo dice que va en el primer negro y en el primer rojo. Volvemos a hacer rojo corrido y ya vamos a hacer palo rosa. Simplemente en el punto negro que queda libre y 2 más, porque recuerden que este lo estamos ampliando, entonces este se va a ampliar, se le va a meter el puntito negro en el centro, un negro, 2 rojos nada más, uno sobre negro, uno sobre rojo, un puntito negro sobre rojo, y vuelvo a hacer al otro lado nuevamente lo mismo, 2 rojos, 1, 2 y el primer negro acá. Ahora los color salmón, 1, 2 y 3 nada más.
Estos dos se terminan juntando, este y este se terminan juntando, así que no hay lío. Este sí no, porque ya lo vamos a cerrar, así que al paso que este se va corriendo, ya va a tener todo esto salmón. De hecho, en la siguiente vuelta queda con rojo y en la otra queda totalmente negro porque ya se va a cerrar, así que estos dos no se juntan nunca, pero estos dos sí, que es el que va uno dentro del otro. Este lo sigo creciendo como crecí este, lo único es que este no se va a cerrar a esta misma altura, este va a quedar mucho más grande, pero se crece igualito que este. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Vamos a terminar la vuelta, les muestro ya cuando quede cerradito con rojo, luego con negro, y ya nos concentramos solo en estos dos corazones, que va a ser mucho más rápido. Bueno, chicos, ya avancé. Miren lo fácil que es, porque todo esto va a palo rosa y me encanta que sea un solo color para que tengamos solo dos motivos, uno acá, uno atrás y listo. Bueno, ya di la vuelta, terminé el corazoncito que tapé con rojito, ahí quedó el puntito con negro. Les voy a mostrar qué hice. Acá en el último punto negro vamos a hacer palo rosa, porque recuerden que la idea es que se empiece a recoger ya el diseño. Esperen que lo agarro mal y se me ve raro. Y vamos a hacer punto negro. Este punto negro toca continuarlo porque resulta y pasa que acá en el primer rojo, resulta y pasa que en el momento que cerremos con rojo queda faltando la vuelta con negro y también lo vamos a cerrar. Es muy importante, y de hecho yo me he enfocado mucho en enseñarles a ustedes este corazón pequeño, porque ustedes tendrán que cerrar todos los otros igual. Yo voy a seguir haciendo el paso a paso, pero sí necesito pues que puedan avanzar un poquito y no dependan tanto de los videos, que ustedes puedan decir hay que crecer este corazón varias vueltas, y con las indicaciones que yo les dé pues sí lo logren. Entonces la idea es esa. Así, chicas, que como estos dos corazones que están empezando son más grandes, yo simplemente les puedo decir a ustedes cuántas vueltas llevan, hasta donde no hay cambios, hasta donde no se hace más sino aumentar, como se hizo con este. ¿Listo? Seguimos. Ya les leo que acabo de hacer acá. Miren, chicos, simplemente salmón sobre negro, negro sobre rojo, 1, 2, 3, 4, 5 rojos, un negro en el centro de los tres que tenía la vuelta anterior, 1, 2, 3, 4, 5 rojos, un punto negro. Acá salmón me quedan solamente dos, uno sobre rojo, así quedan los tres, uno sobre salmón, uno sobre salmón. Me queda uno libre para seguir creciendo este corazón. Estos, chicos, después de que ustedes tengan muy claro cómo se crecen los corazones, no hay ningún inconveniente. Vea, este es lo mismo. Ya voy a tejer los dos rojos, uno negro y un salmón encima del negro. Este punto negro va sobre rojo y el punto salmón no, palo rosa, chicos. De verdad, en este tutorial me he ido entre palo rosa, salmón, rosado, y a lo último termina siendo el mismo palo rosa porque no he cambiado de color, simplemente por el color. Yo lo veo muy rosadito, pero se me va con la idea del salmón. Los dos rojos, el punto rojo corrido que va sobre el punto negro, perdón, corrido, que va sobre palo rosa. Y acá estos palos rosas sí se están recogiendo, a mí no me queda sino un puntico, así que la otra vuelta sí se las tengo que enseñar para que vean cómo se hace esa pequeña unión, porque ya vieron en la mochila que va un corazón dentro de otro. Entonces esa unión sí tengo que mostrárselas a ustedes, cómo se va creciendo un corazón dentro de otro. Y acá, espera que falta un negro. Acá es simplemente lo mismo, los dos rojos separados por colores negros, que es uno al empezar y uno acá antes del palo rosa. Y acá lo mismo, punto bajo primero sobre negro, y el que sigue sí punto en realce, sigue punto bajo, sigue punto en realce. Siempre, chicos, nunca
Nunca tienen que ir 2 puntos en realce juntos. Hasta 2 aumentos, válido, pero que no debe ser, porque estos corazones están diseñados para eso, para que siempre quede un punto bajo, uno en realce, un punto bajo. Por eso los diseñé así, para que no les queden seguidos ni puntos en realce ni puntos bajos. Siempre uno y uno, uno y uno. Miren, y termino con un punto bajo. Así que seguimos. Este solo falta taparlo con negro. Este se va a juntar con este y van a crecer muchos. Estos van a quedar muy grandes y este ya queda solo palo rosa hasta ahí. Así, chicos, que ya empieza la parte más sencillita para este diseño de mochila. Bueno, chicos, terminé el corazón. Les muestro. Miren lo hermoso que se ve. Lo cerramos acá con negro y se ve muy, muy bello. Este lo crecimos y lo juntamos acá. Recuerden que este va dentro de este, así que sí se va a correr un poco, pero no se preocupen que no es nada complicado. Bueno, acá terminé. Igual que tapé los otros corazones, simplemente un rosa sobre negro. Este negro lo vamos a hacer sobre rojo. Todos los rojos con negro. Y en el negro vamos a hacer un rosa, porque en la siguiente vuelta va a ir todito tapado con palo rosa. Este corazón ya se deja hasta ahí, no hay que hacerle más nada, no hay que trabajar con él. Acá y rojo. Hasta ahí. Ok, volvemos a hacer palo rosa en el último negro y 2 más. Solo se deja un palo rosa libre para hacer este corazón. Les voy a mostrar cómo se hace la primera unión. Bueno, de hecho quiero mostrarles 3 vueltas que son la forma como encaja un corazón dentro del otro, para que ustedes esa parte no se pierdan. Sí es muy importante, chicos. Espere que acá solo son 2 rojos y yo hice 3. Es muy importante para que sea bonita la unión, donde se unen los 2 corazones, es muy importante. Pero de hecho ya la parte más complicada era esta. Del primer corazón, chicos, porque ustedes tenían que aprender cómo se cerraba, así que es como lo más complicado. Lo otro es muy sencillo, chicos. Punto bajo sobre negro y en el punto salmón que tengo rosa vamos a hacer el punto en relieve. Ya saben que simplemente acá tendría que ir el otro punto, pero como es en realce, en relieve, bajo, me agarro de la pestañita de donde se tejió el punto rosa y ahí hago mi punto alto. Mire, eso es todo. De la misma forma que crecí este que ya acabo de cerrar y el otro que va avanzadito, de esa misma forma sigo creciendo mis corazones, o al menos este que acabo de poner ahí, para que ahí, miren, chicos, para que pase lo mismo. Crece. Este es el más pequeño, estos 2 son grandes. Listo, teniendo claro eso. Acá hago un rojo sobre negro. Me había saltado ya un punto. Y en este salmón, el único que queda libre, vamos a tejer el punto negro. Miren, en el único que queda libre. Y vamos a tejer nuevamente los 2 rojos. Automáticamente él se une. Solo con esto que acabo de hacer, él se unió. Esperen, ya les voy a mostrar. Necesito tejer un poco para que ustedes vean. Miren, chicos, solo eso. Quedaba ahí un espacio para hacer un punto negro. Hice el punto negro y ahí quedaron 2 rojos a un lado, 2 rojos al otro. Así de sencillo se unieron los corazones. Más adelante, mejor dicho, termino esta vuelta y les muestro para que les quede claro esta unión y les indico un poco que voy a tejer, que creo que quiero tejer 2 vuelticas antes de volverles a mostrar, porque es simplemente crecer este y ya. Entonces, chicos, así que hoy ya terminado este. En la siguiente vuelta pasamos todo con palo rosa y listo. Vamos a trabajar solo en este corazón. Bueno, chicos, miren, ya pasé por encima del color negro y así de hermosísimo está quedando.
Les voy a mostrar cómo hacemos que este quede dentro de este. Les voy a mostrar. Miren, acá ya corta. Este sigue creciendo igual que este, pero entonces este es el que abre. Este ya topa pared ahí o llega hasta ahí. Les muestro en este que ya está hecho. Miren, este queda hasta ahí y este es el que sigue creciendo y queda completito. Así que este sí lo voy a crecer hasta que quede completo. Entonces cuando ya siga tejiendo, siempre que abro este un poquito hacia acá, en el momento que llegue acá, topa pared. Ya ahí queda porque el que crece es este, ¿ok? Necesito que tengan muy claro que este es el único que queda completito dentro de este, ¿ok? Este pues ya queda ocupadito por este espacio, ¿no? Pero entonces yo les voy a explicar cómo seguimos creciendo este sin dejar de crecer este para que ustedes puedan avanzar 1, 2 o 3 vuelticas solo lo que se pueda. ¿Listo? Entonces les muestro. Acá pues ya se unió. Ya les mostré que simplemente sobre el color rosa se colocó un punto negro, dos rojos, ¿ok? Hasta ahí todavía. Pero a partir de de esta vuelta, este de acá crece hacia afuera. Miren, acá dejo un punto libre porque ese punto libre me va a servir para hacerlo más grande. Simplemente punto sobre palo rosa, los dos rosados, o sea que este sí crece, este lado, necesito que tengan claro eso. ¿Listo? Que este lado sí va a seguir creciendo, este nada más. Hasta acá va un negro, va un punto negro y el corazón, ok. Entonces color rosa sobre negro, el punto en relieve acá, color rosa en relieve, color rosa sobre negro, y como este ya queda hasta ahí nada más, entonces acá hago un negro sobre rojo y voy a hacer el punto. Me queda un solo rojo, miren, tengo dos. Si en este hago un punto negro, en este tendría que ser punto negro porque es el rojo que viene de allá para acá, porque este sí va a crecer. Así que simplemente voy a hacer dos puntos negros, que es este que ya ahí finaliza este pedacito del corazón y el otro para que forme la línea. Los dos rojos, el punto negro y seguimos creciendo este, ok. Entonces era eso. Mire, acá quedan dos negros seguidos, uno, dos rojos, un negro, para que quede igualito como este. Acá quedó igual, dos rojos, dos negros, perdón, dos fucsias. Listo, y el resto sigue creciendo. Ya sabemos a qué lado vamos a crecerlo. 1, 2, 3 vueltas, 1, 2, sí, esta que acabo de hacer, 1, 2, 3 vueltas. En el tercer punto, después de haberlo cerrado, vamos a subir 1, 2, 3, 4 vueltas. Pero no se me asusten, yo voy a avanzar y les muestro muy bien para que tengan claro, o sea, para que no se me pierdan. En la siguiente vuelta tienen que hacer un punto negro sobre este negro, sobre este ya va con rojo, sobre este negro un punto negro, y hacen 1, 2, 3 vueltas así, corridos, que de hecho no hay ningún problema porque como este se sigue corriendo hacia acá, este no se va a recoger ni mucho menos, va a seguir un buen tamañito, pero no se me asusten por eso. O sea, este se sigue abriendo hacia acá y este invade un poquito este. Mejor dicho, voy a avanzar y les muestro para que me entiendan mucho mejor. Entonces, chicos, ustedes no se preocupen que sí, sí está fácil de hacer. Así que yo avanzo y les enseño qué hice. Bueno, chicos, yo avancé. Les muestro. Si contamos desde el punto negro, 1, 2, primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas.
la vuelta 14, ya a partir de esta vuelta 14 empecé a tejer punto sobre punto. Entonces, vuelta 14, 15, 16, 17, quedó punto sobre punto. 4 vueltas, punto sobre punto. Punto sobre punto, punto sobre punto, igual este corazón. Punto sobre punto. 1, 2, 3, 4. Si yo los cuento desde acá, tendría punto 14, 15, 16, 17, punto sobre punto, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, punto sobre punto. Quedando esto claro, es lo único que he hecho. Bueno, es lo único que he hecho, pero entonces acá les muestro también una cosa. Son 4 uno sobre otro. Entonces, la tercera, los 4 uno sobre otro, va normal. Es esta, la vuelta 4, 1, 2, 3, 4, donde se mete el puntico en el centro. Yo les voy a enseñar cómo se hace, sino que quería mostrarles para que ustedes puedan avanzar hasta ahí. O sea que ustedes tienen que avanzar hasta acá, hasta la vuelta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, punto 14. Punto 15 y punto 16, punto sobre punto. El punto 17, que es el que les acabo de mostrar, ya lleva un punto acá en el centro. Ese se los enseño en el otro tutorial. ¿Listo, chicos? Entonces ustedes pueden avanzar hasta la vuelta 16 y recuerden que vuelta 14, 15 y 16, punto sobre punto. Eso es todo. Este sí sigue ampliando. Este ya va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas desde el punto negro. 12 vueltas y él sigue ampliando. Acá dejé el punto libre para seguirlo ampliando. Este es el que quedó punto sobre punto para ya cerrar este corazón, y el que sigue creciendo es este, ¿ok? Así que en el otro tutorial les voy a enseñar esto, chicos. Estamos en este punto que acabamos de meter punto negro, que yo les, bueno, que de hecho lo voy a enseñar en el otro tutorial. Entonces cerramos este y yo les quiero enseñar cómo vuelven a hacer este corazón acá. Mire todo lo que este crece antes de empezar a cerrarse. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el otro tutorial, enseñarles cómo se cierra este corazón grande, bueno, igual con este, ¿no? Y este pequeño, cómo se hace la línea de vida acá. Bueno, chicos, hasta acá queda este tutorial. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido. Nos vemos en el otro tutorial para enseñarles. Ya yo creo que en el otro terminamos la mochila y ya nos dedicaremos a hacerle el fajón y el hermoso monedero.